Amados hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por darnos esta oportunidad de estar juntos para ser edificados por la palabra, con la guía del Santo y Divino Espíritu, quien es el quien abre nuestro entendimiento, nos permite entender y por supuesto también vivir la palabra de Dios. Entonces, bienvenidos y ya estamos aquí cerrando el libro del Génesis con las preguntas que aparecen en la versión Reina Valera del 60 y utilizándolo para nuestras reflexiones el método inductivo que consta de tres partes: observación, interpretación y aplicación. Y dentro de la observación estoy tomando solamente tres preguntas para conocer los personajes y el propósito de por qué aparece esa pregunta allí en la escritura. Entonces vamos a orar y que el Señor sea quien nos dé de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por edificarnos, gracias por enseñarnos. Gracias por recordarnos hoy un principio más vital y esencial para nuestras vidas. Ese principio, Señor amado, de reconocer tu soberanía. De saber, Señor, que eres tu Padre, la fuente de toda provisión y de toda bendición. Gracias, Señor, por darnos este momento y este tiempo, y pedimos de ti la bendición. En Cristo lo rogamos y lo solicitamos. Amén. Génesis capítulo 50, versículo 19. Génesis 50, 19. La pregunta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Quién pregunta? ¿A quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Como bien lo vemos allí al principio, en el comienzo del versículo 19, y le respondió José. José está dando respuesta. ¿Y a quién le está respondiendo José? A sus hermanos. Está dándole respuesta a sus hermanos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Pero ¿por qué expresa esto José? ¿Por qué le dice esto a sus hermanos José? Bueno, vamos a mirar en la palabra de Dios y aquí y mirando un poquito el contexto inmediato, versículo 15 de capítulo 50 del Génesis, dice la escritura: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te ruego que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloraba, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Por qué aparece esta pregunta aquí en la escritura? Como ya vimos, los hermanos de José, ya Jacob había muerto, ya él había terminado sus días en la tierra, y aquí los hermanos, con un poco de inquietud, le envían a decir a José que el padre habría dicho que pues que no fuera a hacer mal contra ellos. Estoy parafraseando esta porción de la escritura, usted la puede leer ahí. Y bueno, mandan razón estos hermanos a José que no les fuera a hacer ningún daño, diciendo que Jacob había dicho. Pero esto simplemente los hermanos lo expusieron para que José tuviera misericordia con ellos. Y ya cuando José les da la oportunidad de que lleguen ante su presencia, les dice allí 18, Génesis 50, 18, Génesis 50, 18, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos.
Una vez que se les da la oportunidad de que lleguen allí delante de la presencia de José, ellos se postran. Parece que vemos que el propósito del Señor se cumplió en ellos. Realmente reconocieron su condición, reconocieron su pecado, reconocieron su maldad y ya están, por supuesto, en otra línea, en otra tónica, y ya están dispuestos para que el Señor obrara a través de ellos y que alcanzara la misericordia de Dios a través de la vida de José. Entonces, los propósitos del Señor se cumplen, y aquí con la respuesta que José les da: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso ya, recordemos, simplemente es un recorderis que José está haciendo en este momento, porque él ya había reconocido que todo lo que le había acontecido, cosas bastante difíciles en su vida, Dios lo había permitido para bien. Eso, si usted lo quiere recordar, que ya lo vimos, está en Génesis 41, Génesis capítulo 45, versículos 1 al 8. Usted puede ver cómo José da el reconocimiento al Señor, que Él es la fuente de la bendición, que Él ha dispuesto todas estas cosas simplemente para el bien de ellos en este momento, cuando estaban pasando la gran hambruna sobre la tierra en ese tiempo. Dios cumple sus propósitos, Dios es fiel y verdadero, y hermosa la respuesta, y muy sabia, muy diciente la respuesta de José, dándole el lugar que el Señor merece, ubicándose dentro de la voluntad de Dios y reconociendo quién es Él y quién es Dios. Aquí José se declara que simplemente es un instrumento en sus manos. O sea, José no tiene la autoridad y la potestad para determinar y decidir, sino está bajo la voluntad de Dios, expuesto a la voluntad de Dios y sujeto a la voluntad de Dios. Gran bendición, y por supuesto esta historia nos deja grandes enseñanzas, y este principio, mis amados, espero que no se nos vaya a ir tan pronto, y si se nos está yendo, que lo podamos recordar, o sino que el Señor nos haga recordar este principio tan fundamental y esencial en nuestras vidas, así como fue en la vida de José. ¿Cuál principio? Bueno, el principio es que nosotros no somos la fuente de la bendición. Nosotros no somos la fuente de la bendición, donde emana la bendición. Nosotros no es donde sale la bendición. La bendición y la fuente de la bendición es el Señor. Es Dios Todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios fiel y verdadero. Él es la fuente de la bendición, de allí emana todo. Y eso debemos también nosotros tenerlo muy, muy en cuenta. ¿En cuenta en qué sentido? Las cosas que vienen a nuestra vida, cual sea, a veces los infortunios que nos parecen, a veces las cosas que no quisiéramos que llegaran, pero llegan, o de pronto las bendiciones tan abundantes que el Señor nos da. Nuestra mente a veces es muy pronta para recibir el mérito y para querer quitarle el privilegio que solamente el Señor debe tener, que Él es la fuente. Nosotros no somos la fuente de nuestras bendiciones. No, es el Señor. Él es quien permite que las cosas se hagan o se dejen hacer. Está dentro de su voluntad hacer las cosas o no hacerlas, permitir o no permitir. Él es la fuente. Aquí vemos, mis amados, si quisiera que me acompañaran, en un pasaje aquí en Primera de Reyes 17:6. Primera de Reyes 17:6, dice la Escritura: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Esto es, si usted mira ahí el pasaje como lo estamos haciendo en su contexto, pues puede ver cuando el Señor proveyó alimento a Elías allí en el arroyo de Kerib. Allí sustentó. Ya estaba pronto para una sequía, pero Dios es quien bendice. Imagínense, a través de cuervos trayéndole alimento a Elías. Le damos el reconocimiento
a los cuervos y exaltamos a los cuervos, por supuesto, si somos sensatos, si somos diligentes, si somos entendidos, pues vamos a decir, los cuervos simplemente eran los instrumentos en las manos del Señor. Y así debemos nosotros también ser conscientes que la provisión viene del Señor. La provisión viene de Él. Una vez más, el problema nuestro, el problema de nosotros, los hijos de Dios, es que desafortunadamente en algunas ocasiones, o será en muchas ocasiones, no sé, usted seguro que si somos honestos va a poder determinar si es o no es. Pero en algunas ocasiones nosotros, por una u otra circunstancia, depende de la situación que estamos atravesando, clamamos al Señor, rogamos al Señor, imploramos al Señor. El Señor en su misericordia infinita obra de la manera que nosotros anhelamos y deseamos, y después decimos, es el mérito para mí. Mire, lo que yo hice fue que yo hice esto, fue que yo hice lo otro, y el mérito, en lugar de dárselo al Señor, lo tomamos para nosotros. No, esto debemos una vez más hoy reconsiderar esa forma de pensar, el trabajo que el Señor nos da. Miren, el amor del Señor. Dios es la fuente de esta bendición, el trabajo. Los jefes, el lugar, la capacidad, todo eso simplemente son los medios que Dios ha utilizado para que esa bendición llegue. La salud. A veces ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en los médicos. Gracias a Dios por la medicina y gracias a Dios por los médicos. Pero no podemos darle el mérito al médico y a la medicina sin darle el reconocimiento primario a la fuente de la bendición que es el Señor. Ubiquémonos en el lugar donde debemos ubicarnos y no le quitemos nunca al lugar que el Señor merece y que debemos darle siempre. Cual sea la forma y la bendición que lleguen las cosas, recordemos, el Señor es la fuente, las personas, los medios son los canales que Dios usa para que llegue esa bendición a nuestras vidas. Le animo al Señor para que reconsidere y medite sobre lo que el Señor nos ha dicho hoy y que podamos, si hemos caído desafortunadamente en ese pecado, que podamos decirle hoy, Señor, perdóname. Y desde hoy, desde este mismo instante, quiero dar el reconocimiento que tú mereces y te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que tú me has concedido, porque hoy recuerdo y reconozco que tú eres la fuente de toda bendición. Mis amados, muchas gracias y un bendecido día en Cristo Jesús.